¿Ya empezamos? Sí, doctor. Sí, listos. Buenas tardes con todos. Estamos otra vez en las reuniones de webinar organizados por la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología. Estamos en el capítulo de ortopedia infantil. Esta vez hemos, como parte de la sociedad y pedido del doctor Víctor Naula, hacer casos clínicos de ortopedia infantil con panelistas exclusivamente ecuatorianos. Entonces, tenemos el gusto de trabajar con el doctor Daniel Mosquera el día de hoy. Daniel, muchas gracias por aceptar la invitación y presentar tus casos. El doctor Daniel Mosquera trabaja en el Hospital Bacortiz ya desde hace mucho tiempo. Se dedica a la parte de traumatología infantil ya mucho tiempo y tiene una gran y vasta experiencia en estos casos. Es por eso que está aquí su presencia. Además, obviamente, también su práctica privada. Muchas gracias, Dani, por estar aquí. También saludamos al doctor Cristian Bravo. Cristian es un traumatólogo infantil que trabaja en Cuenca, obviamente en su parte privada, en el Seguro Social también allá en Cuenca, y también nos va a ayudar el día de hoy con algunos casos especiales. Recordamos a todos los asistentes de la charla que al ser casos clínicos y como vamos a ir sobre la charla exponiendo las radiografías y la evolución de los pacientes, por favor, sobre todo, realizar las preguntas idealmente inmediatamente, es decir, en vivo, para que podamos responderlas, parar el caso y volver sobre algunas radiografías o algunas diapositivas, sobre todo si tienen alguna duda o por favor cualquier comentario, cualquiera apreciación que ustedes tengan, experiencia. La idea de esto es que no sea una reunión científica de artículos que salieron ayer, sino más bien un poco más como un conversatorio y que podamos sacarle el mayor provecho, porque creo que todos hemos tenido sobre todo estos casos difíciles que vamos a presentar. Bueno, vamos a tratar de hacer dos casos, de tratarles del máximo provecho. Si es que nos da tiempo al final de la presentación, vamos a tener un caso más. Inclusive también está planteada la posibilidad de si es que algún panelista tiene algún caso o alguna persona de los asistentes tenga algún caso que quiera comentarlo y mandar las imágenes, podríamos inclusive también incluirlo dentro del seminario, obviamente todo dependiendo del tiempo. Entonces, dándole la bienvenida a todos y muchas gracias por estar presentes. Empezamos con Daniel. Gracias y adelante. Buenas tardes con todos. Gracias, Francisco, por la invitación. Hola, Cristian. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los participantes. La idea de esto es justamente tratar de presentar los casos complicados, que se nos complican muchas de las veces en la consulta. Todos quisiéramos mostrar los casos lindos, los casos fantásticos que salen, pero creo que cuando... Doctor Mosquera, por favor, ¿podría acercarse un poquito más al micrófono? Oye, gracias. Creo que cuando tenemos problemas con los pacientes es cuando más aprendemos, lamentablemente. Entonces, la idea es compartir unos casos de estos que no nos han ido tan bien y hemos podido resolver en forma satisfactoria. El caso que les voy a presentar es el caso de una niña de 1 año y 8 meses de edad que tuvo como antecedentes patológicos. La niña fue diagnosticada de displasia de desarrollo de carrera desde el tercer mes de vida. Desde entonces fue colocada a arnés de Pavlik y estuvo en tratamiento permanente durante 1 año. Al año 8 meses los papitos notan que la niña camina raro y sobre todo le llama la atención el estudio radiográfico que presentan, porque no existe ninguna diferencia en relación al estudio radiográfico previo al tratamiento. Además, al examen físico lo que pudimos observar únicamente que presentaba positivo a la paciente es una marcha de placa. Aquí encontramos los estudios radiográficos de inicio cuando la niña tenía 3 meses de edad, donde podemos observar una luxación bilateral de la cadera. Esta radiografía le hicieron un tratamiento ortopédico. No tengo los estudios de control con el tratamiento ortopédico. Cuando le conocimos a la niña
meses. Esta radiografía fue tomada a los 2 años de edad, en donde se observa que no existió ninguna diferencia en relación con el estudio previo. Esta radiografía hicimos la clasificación de la misma, usando la clasificación que normalmente utilizamos para estos casos, la clasificación de tonos, donde de acuerdo al estudio radiográfico correspondía a una displasia del desarrollo de la cadera tonos bilateral. Por lo tanto, decidimos realizar un tratamiento quirúrgico. Esta es la primera cirugía, nos decidimos por la cadera derecha, hicimos una osteotomía de ilíaco, una reducción abierta de la cadera derecha, la plastia capsular, más una inmovilización con un yeso pelvipedio. Esta radiografía le tuvimos a la paciente durante 2 meses con el tratamiento el yesado. Retiramos el yeso y la cadera se luxa. Presentaba una gran inestabilidad. Con esta radiografía, normalmente lo que decidimos es retomar el caso en forma inmediata y realizar una cirugía de acortamiento femoral para quitar la compresión, mejorar la orientación del fémur y tratar de reducir y contener la carga. Realizamos la revisión a nivel del fémur, la osteotomía femoral, como les contaba, la deslocación, la nueva aplicatura capsular, y este es el resultado de todo. Como tuvimos esta percance con la paciente, tratamos de establecer cuáles son las causas que van a determinar la reluxación de la cadera. Existe mucha bibliografía al respecto, donde se determina que los aspectos de la técnica, las diferentes indicaciones si son adecuadas o no, o el abordaje quirúrgico son de los más importantes para presentar una reluxación a nivel de la cadera. Y en cuanto a las vías de acceso, existen diferentes porcentajes en cuanto a la reluxación, desde el 8 hasta el 55%, dependiendo de la vía de acceso que utilicemos. Uno de los principales errores que se tiene en el manejo de esto, generalmente, es el manejo de la cápsula, de tal manera que es meticuloso para el tratamiento en cuanto a la aplicatura capsular. Debemos Doctor también tener... Mosquera, perdón que lo interrumpa. Sí, dígame. ¿Podría conectar sus audífonos, por favor? Claro. ¿Ahí está mejor? Sí, mejor, doctor. ¿Aló? Ya. Entonces, como les comentaba, es muy importante tener la certeza en cuanto a la orientación del acetábulo, a la laxitud capsular y a la contractura muscular. Y generalmente las reluxaciones se deben a errores de la técnica, a errores de la orientación, o inclusive cuando ya la cadera está contenida, a errores en la inmovilización postoperatoria. Con todos estos antecedentes decidimos realizar la cirugía en la segunda cadera. Lo hicimos cuando la paciente tenía 3 años, 1 mes. Con esta cadera con una clasificación en la escala de Tonis, un Tonis 4. Este es el control postquirúrgico. Hicimos igualmente una osteotomía del ilíaco tipo Solter, una osteotomía de descompresión femoral con una desrotación del fémur proximal, y utilizamos el mismo injerto obtenido de la osteotomía de descompresión para el injerto a nivel del ilíaco. Con esta radiografía igual manejamos la cápsula, ubicamos en un aparato yesado durante 10 semanas, y al lapso de las 10 semanas retiramos el yeso y la cadera nuevamente se luxa. Como pueden ver en la imagen ahí, la cadera está luxada. No sé si podríamos hacer una pregunta al auditorio, a ver si podríamos...
¿Aló? Sí, lo escuchamos. Eso digo, si podríamos ayudarme con la encuesta, con la segunda encuesta que habíamos indicado. ¿Qué tipo de tratamiento realizarían las personas del auditorio cuando tenemos a este paciente con esta reluxación, con esta edad? ¿Podríamos hacer la encuesta, por favor? ¿Aló? Lo escuchamos, doctor. Eh, Lo escuchamos, doctor, dígame. Eso digo, si podríamos hacer la segunda encuesta, por favor. Ah, ya, listo, no hay problema. ¿Qué deberíamos o qué sugeriría el auditorio que podríamos hacer para solucionar esta reluxación? La segunda pregunta, por favor. ¿Tenemos el resultado de la encuesta? Bueno, cuando tenemos igual, como habíamos presentado en la primera ocasión, podemos realizar una revisión a nivel tanto del ilíaco, podemos realizar una revisión a nivel del fémur o podemos realizar una revisión a nivel de los dos componentes. Cuando realizamos esta cirugía no tuvimos ningún inconveniente y en el control postoperatorio podemos observar que no tenemos ninguna falta en cuanto a la cobertura, ni tampoco ningún problema en cuanto a la orientación del acetábulo. Al examen físico en la paciente presentaba un signo de ortolani positivo, de tal manera que el tratamiento que realizamos es colocar a la paciente en una férula de abducción de las caderas. Tomamos una radiografía y observamos que la cadera estaba contenida. Como estaba contenida la cadera, decidimos mantenernos así. Continuamos con el mismo tratamiento durante 3 meses y a partir del tercer mes la cadera estaba muy estable, no tuvo ningún inconveniente, nunca se volvió a reluxar. Si podemos observar en la radiografía se ve inclusive ya la osteotomía consolidada, tanto la osteotomía del fémur y la osteotomía del ilíaco. La cadera se ve centrada, reducida, sin ningún inconveniente. Le retiramos la férula, comenzamos a hacer una reeducación de la marcha de la paciente en forma espontánea. A los 4 años regresó la paciente con esta radiografía que les indico a continuación, en donde ya observamos las osteotomías completamente consolidadas, tanto las ilíacas y las osteotomías femorales. La cobertura a nivel de los acetábulos es bastante buena. La cobertura femoral está buena, la cadera está contenida, es centrada. La cadera derecha es algo, el núcleo femoral derecho es algo grande en relación con el izquierdo. Esto es a los 6 años. Con esta radiografía decidimos hacer un control nuevamente, en donde observamos que ya estaba completamente consolidado todo y decidimos realizar el retiro de los implantes. La paciente no tiene ningún déficit de motor, no tiene déficit neurológico, camina muy bien y está en evolución espontánea. La vamos a estar controlando una vez al año para observar la evolución de esta cadera, pero el pronóstico es bastante favorable. Como les había dicho, debemos tener en cuenta siempre en todo tipo de cirugía primaria de cadera
el manejar bien el acetábulo, corregir la versión femoral y sobre todo el manejo de la cápsula es uno de los tips más importantes para no tener problemas en cuanto a la reluxación de la cadera. Ese sería el caso. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Si tiene alguien alguna inquietud. Gracias, Dani. Antes de que lleguen las preguntas, yo quería preguntarte sobre todo a ti, que bueno, vimos el caso y es un caso de esos difíciles que la cadera entra, sale, entra, sale. Tú a los 3 meses de edad, si te llega este paciente, que sé que a ti ya te llegó al año y medio cojeando, ¿cuál es tu tratamiento de elección? Es decir, tú esperas, pones arnés, usas el arnés hasta qué tiempo. Y también, Cristian, quisiera oír tu opinión en respecto al paciente que te lleva a ti, referido al pediatra, no tratado en otro lado, entre los 3 meses de edad. Si un paciente de 3 meses de edad llega a mi consulta y puede presentar dos circunstancias. La primera, que está luxada la cadera, en cuyo caso lo manejo, depende, ¿no? Si presenta un signo de ortolani, lo manejo en el consultorio con una inmovilización con un arnés de Pavlik. Y luego le hago un control semanal hasta que se estabilice la cadera y con el tiempo dependerá de lo que vaya pasando con el paciente para decidir la conducta. Si es un paciente que tiene una displasia de cadera, a partir del tercer mes en adelante, normalmente yo coloco el arnés de Pavlik, indicándoles a los padres cómo deben manejarlo para que lo utilicen en una forma adecuada. Pueden retirarlo en forma diaria para el baño del paciente, para el aseo, y normalmente les hacemos el control mensual. Esa es mi conducta con los pacientes alrededor de los 3 meses de edad. Cristian, ¿tú? Bueno, es muy distinto tratar una luxación que una displasia. Cuando nosotros estamos con una displasia, pues el tratamiento a los 3 meses de edad es considerado el arnés de Pavlik, que se usa generalmente hasta los 6 meses. Y pues nosotros, bueno, yo le manejo el control radiográfico a los 6 meses, es decir, después de los 3 meses de la primera valoración radiográfica. Y en caso de una luxación de la cadera, pues difiere mucho en el sentido de que necesitamos nosotros reducir la cadera, pues con el arnés es un buen método y hay que tener muchas consideraciones, como exactamente decía Daniel, control semanal. Y a la tercera semana de haber puesto el arnés de Pavlik, lo que hay que hacer es una ecografía dinámica de las caderas para ver cómo está. Si esto funcionó, nos quedamos quietos y continuamos con el arnés. Pero si eso no funcionó, ya no le demos más vueltas al asunto y vamos directo a una reducción cerrada o abierta según el caso. Sí, creo que ese es un punto importante, ¿no? Aunque han habido algunos últimos estudios, antes se decía que el arnés podría dañar la cadera si es que está luxada y le dejamos por mucho más de 6 semanas, empezaba a haber un daño del reborde posterior. Hay un poco de controversia, hay gente que los deja mucho tiempo el arnés, hay gente que dice, si no funciona, sáquelo. Yo estoy de acuerdo con ustedes y sobre todo Cristian, que si no funciona hay que sacarlo. Es decir, si no redujo la cadera pronto, no hay que esperar. Y luego, inclusive he tenido pacientes que después de un arnés fallido para luxación, no estamos hablando de luxación, pasan a férula. O sea, si el arnés no redujo, férula menos. Entonces, eso es muy importante saber que inclusive podemos tener más daño tratando de mantener un método que no funciona. Preguntas. Dani, te preguntan, ¿por qué crees que se luxó la cadera izquierda? Yo complementaria a esa pregunta, aparte de eso, te iba a decir, ¿crees que solo fue tejidos blandos? Porque si es que solo con férula de aro se redujo, que es un caso interesantísimo, ¿cuál es tu opinión al respecto? Porque si no corregiste osteotomías, ¿qué fue lo que hizo que se luxó de nuevo a la izquierda, no? Con todos los antecedentes que pasamos con esta paciente, después de la primera cirugía, le hicimos un estudio genético inclusive a la paciente. Hicimos un test de hiperlaxitud, el cual era negativo. Examinamos enfermedad de Ehlers-Danlos y algunas otras enfermedades sindrómicas
en las cuales la paciente no encuadró en ninguna. Era una luxación idiopática bilateral pura, no asociada a ningún síndrome. Lamentablemente es un error en la técnica quirúrgica. Asumo yo que es por una falta en cuanto a la aplicatura capsular. El otro gran problema que pudimos haber tenido es el momento del yesado, ¿no? Pero el fondo es en cuanto a la aplicatura capsular. Y yo estoy convencido que fue un error en la técnica quirúrgica, que ventajosamente se lo pudo resolver sin ninguna reintervención. Es muy raro el tener signos de ortolani positivos en niños tan grandes. Y yo los he visto en el hospital en algunos pacientes y a mí sí me ha llamado mucho la atención. Como tratamiento complementario, algunas veces en las cirugías de osteotomías acetabulares se utiliza tratamiento complementario la férula. Por eso decidimos utilizar, sobre todo por el examen físico, ¿no? Al tener un signo de ortolani positivo, lo que primero que pensé fue colocar la férula. Se colocó, hicimos el estudio radiográfico, el paciente colaboró muy bien, los familiares muy bien, y el resultado es el que ustedes ven. Sí, es increíble la importancia que hay que darle a los tejidos blandos en estas cirugías, ¿no? Sí. Porque uno piensa la acetabuloplastia, el fémur, y está. Y vemos que este caso, sin repetir esas osteotomías, pues prácticamente fue lo que le estabilizó a la paciente, luego fue tejidos blandos, ¿no? También otra pregunta, ¿qué porcentaje tú crees que va a tener coxartrosis la cadera derecha? Sabemos que se redujo, la probabilidad, el cubrimiento es bueno, pero sí, obviamente después de un caso tan grave no es una cadera normal. ¿Qué signos radiológicos utilizas tú como para predecir una coxartrosis en un paciente como estos? En esta edad difícil, ¿no? Todavía está en plena edad de remodelación ósea, hay que esperar que siga creciendo. Yo estoy contento en cuanto a la contención de la cadera, el índice acetabular es muy bueno. Habrá que mirar un poco porque la cadera derecha se ve un poco de sufrimiento, un poco de isquemia en la cabeza. Habrá que ver cuánto recupera, habrá que ver qué deformación deja hacia futuro para luego poder medir el centro borde, mirar si nos queda algún osteofito, no sé, en fin, habrá que ver hacia futuro, pero predecir en el momento qué grado de artrosis deja es un poco complicado. A futuro las osteotomías del ilíaco funcionan muy bien por la contención y la remodelación. Mientras más precoz se haga, mejor es el resultado a largo plazo. Si esta paciente con su cadera se queda unos 30 o 40 años, es un éxito la cirugía, ¿no? Yo Sí, asumo claro. que va a ser mucho más. Claro, yo creo que es una excelente pregunta en relación a qué utilizamos nosotros y la verdad es que los únicos parámetros a largo plazo es el centro borde, es decir, no Sí. tenemos otros parámetros a largo plazo que no ser centro borde y es el único pronóstico, pero si tienes un centro borde bueno, pues El pronóstico es teóricamente bueno. la artrosis es menor y más largo, ¿no? Pero pues claro, al no tener una cabeza completamente esférica y todo, pues el riesgo de artrosis es alto. Tal vez, Cristian, nos ayudas con una pregunta. ¿Usas Una otro situación tipo de... ¿Cómo? Francisco, una situación. En el momento el centro borde todavía no es definitivo. Claro, Entonces habrá claro, que tienes que esperar que esperar. tenga una madurez esquelética para definir el centro borde y tener una idea más clara de lo que va a pasar. Ujú. Perfecto. Cristian, si me ayudas con una pregunta también, dicen, ¿qué otro estudio utilizas tú? Si solo usas radiografías para este tipo de pacientes o hay algún estudio en estos casos complejos que tú utilices para pues darte más información, ¿no? De qué usar. Pues está escrito usar la resonancia para ver cómo está más o menos si hay cobertura de techo cartilaginoso, pero yo creo que como la radiografía va a ser suficiente. Últimamente se está pregonando el uso de la ecografía, que me parece un estudio muy excelente, que creo que todos debemos comenzar a iniciar en este mundo de la ecografía, sobre todo nosotros, los ortopedistas infantiles, que pues lo tenemos ahí al lado junto. Entonces, eso también nos ayudaría a ver más o menos cómo está la cobertura cartilaginosa. Y pues básicamente yo considero que Daniel suficientemente la radiografía por ahora es el estudio de elección en este caso. Sí, yo le voy a dar a Dani también que comente este caso. Yo en los casos en que tengo que hacer una osteotomía femoral por una reluxación y un paciente ya más grande, puede caber el hacer una tomografía para ver anteversión femoral y ver qué tanto tengo que corregir anteversión femoral.
pero prácticamente es una cosa que uno la va a hacer. Sabe que el procedimiento de Clichy, cuando ya tienes una reluxación y osteotomía, sabes que vas a hacer algo al fémur, es decir, le vas a cortar al fémur y probablemente le vas a derrotar. No necesariamente se necesite una tomografía. Yo estoy de acuerdo que prácticamente la radiografía en estos casos es lo más útil. Puede uno complementar con resonancia como para ver el borde cartilaginoso, puede ver esto de la tomografía para ver la rotación femoral, pero prácticamente con la radiografía uno hace. Dani, no sé si tú usaste algo más en este caso, pensaste en hacer alguna otra cosa, sobre todo para las reintervenciones y ver si te quedó alguna cosa en el acetábulo, alguna cosa en el fémur. En este caso no utilicé la tomografía porque, como tú mencionaste, era una cirugía de revisión. Y al ser una cirugía de revisión y al tener que hacer la descompresión, vamos a corregir de facto la anteversión femoral. En femoral, exacto. Claro, acordémonos que estos pacientes siempre son anteversos, ¿no? En el caso de la segunda cadera, cuando ya planificamos hacer todo en un momento, entonces veía innecesario hacer la tomografía para una planificación preoperatoria. Indudablemente que nos llegan muchos casos reluxados la cadera y creo que la tomografía es un muy buen estudio, no solamente para ver la versión femoral, sino para ver si existe algún problema intraarticular o si existe un problema a nivel del acetábulo para ver y si podemos corregir de una sola vez todo. Nos va a dar una idea mucho más clara de qué nomás es lo que tenemos que topar. Muy bien. Una pregunta más en relación a estos casos. ¿El arnés es de Public? Yo no conozco otro arnés ahorita aquí en el país que no sea el de Public. Férulas, si hay algunos tipos, no sé ustedes dos, que creo que arnés de Public es 100%, ¿verdad? No hay otro tipo de arnés. Pueden tener varios diseños, pero la ideología es la misma. Férulas sí hay diferentes, no sé qué utilizan ustedes dos. El arnés de Public es el único que hay, ¿no? Dinámico. Y en cuanto a las férulas, normalmente utilizo yo la férula de abducción. Existen férulas de tomas también cuando lo pueden conseguir, bien. Y si no lo pueden conseguir, a veces por el costo, se puede utilizar. Cristian, tú, férula de aro, Milgram, Fredka. Pues hay un problema con las férulas de aro, como son de aluminio, son muy moldeables, maleables. Es más, hoy estábamos viendo una foto de un niño que tiene un pie equinovaro, y aprovechando, felicidades del pie equinovaro, y también a nosotros como ortopedistas infantiles del legado del doctor Ponseti, pues hoy justo estaba viendo una foto donde está el niño, porque también se asocia mucho a displasia de cadera, el niño con una férula de aro y con la férula de Ponseti. Entonces, el problema de la férula de aros, que son muy maleables, entonces no dan la suficiente flexión de la cadera y la función. Por eso yo 100% estoy usando la férula de Milgram, que es en polipropileno, que es más fuerte, más liviana, es mucho más fácil de colocar, y pues prácticamente eso es lo que yo uso 100% en cuanto a eso. Ajá. Sí, muy bien. Yo también en estos casos uso la férula de Milgram, pero pues, a la final las férulas abductoras hacen lo mismo, ¿no? Es decir, mantener en abducción la cadera concéntrica, reducida lo que más se pueda. Y vimos en este caso que con una férula de aro, siendo muy sincero con Dani, por eso pusimos este caso. Si a mí después de esas osteotomías se me reluxa la cadera, yo no hubiera dicho jamás una férula de aro. Y con esto quiero que Dani me dé su comentario, porque yo le hubiera dicho hay que reintervenir y listo. Y es interesantísimo porque si alguien me pone a mí ese caso, yo le digo, está loco, ¿cómo le va a reducir después de todas las cirugías con férula de aro? Y miren que el resultado es tan interesante que con una férula de aro se redujo luego la cadera y se estabilizó, porque ya vamos de este caso casi 3 años de lo que terminó la última cirugía, la cadera no se salió, ¿no? Entonces... Yo quisiera antes acotar a Daniel como para darle ánimos. Pues mira que a mí me pasó lo mismo que te está pasando, o le pasó, gracias a Dios, y todo salió muy bien. A mí me pasó hace 4 o 5 meses en el Hospital de la Seguridad Social. Un paciente que, pues, listo, le operamos, perfecto. Le hice un Clichy. Entonces, y al entrar la cadera, perfecto todo, control radiográfico al día siguiente, ¡plac! No, pues está mal puesto el yeso, pasémosle al día siguiente. Le reducimos el yeso, fin de semana llegó, de nuevo, ¡plac! Dije, no,
hay que reintervenirlo. Y obviamente, al intervenirme, lo que me pasó es de que el rato que me estaba dando el residente, pues el rato de hacer la intervención femoral, corregirle, se fue muy hacia adelante. Entonces tuve que regresar, ponerle ya en su sitio, y pues nos fue bien, y yo ya le saqué el yeso hace un mes más o menos, y está perfecto. Entonces, eso nos puede ocurrir a todos, ¿no? Y esto es la manera de aprender nosotros. De estos casos son los que se aprenden. Ahora, los casos que salen bien, pues eso es lo de menos, pero estos casos, la verdad, como dice Francisco, yo también a mí no se me hubiera ocurrido por la mente ponerle la febra, pero excelente, Daniel, y te felicito, pues muy buen resultado. Dale una última pregunta para los dos también y ver si es que alguien más tiene alguna otra pregunta para pasar el caso de luxación. Yo he tenido, por ejemplo, también reluxaciones después de haber hecho una cirugía abierta. No sé qué tanto utilicen ustedes de la experiencia que le dan al clavo de sustentación. Un clavo que lo usan mucho unos mexicanos que dicen que no hay ningún problema, pero va del trocánter, el cuello, la fisis y entra alto irradiado. Yo lo he usado solo en un caso porque era una cadera que no se me estabilizaba por nada. No sé si ustedes han tenido experiencia. A mí me da miedo. Primero es un artefacto que entra de piel a la cadera y segundo pasa por todas las fisis. Pero pues los estudios hechos dicen que en estos casos difíciles de reluxación, ponerle un clavo del trocánter hacia adentro, pues va bien. ¿Qué opinión les da a ustedes? Yo en lo personal no lo he utilizado, me da terror. Pienso que si la... Sí, me da terror. Pienso que si la cadera está inestable, es por algún gesto que nosotros debemos solucionar el momento de la cirugía. Ventajosamente no he tenido problemas que se me han reluxado en sala de operaciones, entonces no he tenido la necesidad de poner este clavo. He visto a algunos colegas que lo han colocado, pero realmente yo no lo he utilizado, primero porque el momento de la cirugía no he tenido la necesidad, y segundo, lo pensaría muy bien algún momento si me tocaría hacerlo porque me da terror. Como tú dices, el trayecto es, para una artritis séptica fácil, ¿no? Entonces, es un poco complicado tratar de decidirlo. Hay muchos lugares que lo utilizan sin ninguna temor. Tal vez es porque están habituados a verlo, a manejarlo, pero sí da temor el hecho de ver ese clavo ahí por fuera. Cristian. Sí, el doctor Pablo Castañeda incluso tiene una técnica bien descrita para colocar el doctor de Stanley Freiners en México, Sí, sí. bueno, ahora está en Nueva York. Tiene la técnica y todo para colocar ese clavo, pues se le ve sencillo, fácil, todo, pero yo no lo he colocado. Sé que el doctor Juan Carlos Taborda colocó una vez y le dio un problema de osteomielitis ahí en el Instituto Roosevelt, en Bogotá, y pues realmente yo la verdad pues lo pensaría mucho y a veces es mejor revisar a ver ese rato de la capsulotomía o a lo mejor la anteversión, es justo ese rato, pero la verdad no he tenido la oportunidad de usarlo por esas circunstancias. Bien. Para pasar ya a tu caso, Cristian, voy a tomar la libertad de responder una pregunta. Dos preguntas, una muy rápida, en el sentido de que cuando hacemos tenotomía del psoas, creo que todos estamos de acuerdo que cuando hacemos una reducción abierta hay que hacer tenotomía del psoas y tenotomía de los aductores. En reducción abierta eso es mandatorio, eso es parte del procedimiento y parte de la técnica. Entonces, sí hay descritas en reducciones cerradas técnicas percutáneas de la tenotomía del aductor y técnicas percutáneas de la tenotomía del psoas para hacer reducciones cerradas. Pero realmente las reducciones cerradas con tenotomía de aductor están indicadas la tenotomía de aductor, pero la del psoas como que no ha habido mucho sustento científico en el sentido de hacer una reducción cerrada con tenotomías percutáneas del psoas y del aductor. Y vuelvo y repito, si uno ya va a hacer una reducción abierta, es parte de la técnica hacer la tenotomía del psoas, ¿no? Y hay una pregunta más. En caso de revisión, y esta me parece una buena pregunta. En caso de revisión acetabular, ¿qué osteotomía elegirían? ¿Pemberton o Dega? Ambas acetabuloplastias. Dani, ¿cuál es tu mejor opción? O Salter, pues por último, discutir si es que hay diferencia entre las osteotomías de cobertura y las de acetabuloplastias, ¿no? Como ya para terminar este tema, para dejarle a Cristian en su caso. Yo creo que depende un poco del diagnóstico de base.
depende un poco del grado de displasia acetabular que tenga. En mis manos la acetabuloplastia de Solter es muy buena, funciona muy bien, da una muy buena cobertura y en algunos casos he utilizado la acetabuloplastia de Dega también. Es muy buena también, da muy buenos resultados. Yo creo que hay que escoger un poco el caso. Si veo que tengo un caso de una revisión con una insuficiencia acetabular importante, yo me decantaría por una acetabuloplastia tipo DEGA. Muy bien. Cristian. Bueno, el dato de decidir la cobertura es muy importante. Por ejemplo, si el paciente se luxa hacia el anterior, pues con una osteotomía de Dega no vamos a ayudar mucho, sino tendríamos que hacer una Pemberton para poder hacer cobertura anterior. Y caso se va para atrás, por ejemplo, tendríamos que hacer un Dega, que es muy común en los pacientes con parálisis cerebral, pero es una buena opción eso, dependiendo de a dónde es que se luxa. Claro, yo creo que es exactamente lo que han dicho. Si yo solo quiero dar una cobertura lateral, un Salter me va a ir perfectamente bien. Si quiero dar una cobertura más anterior, lateral, en cambio posterior, uso un Dega. Es decir, creo que esas osteotomías están más o menos descritas para el paciente y para el caso. Y como bien dijo Cristian, si uno tiene un déficit posterior, creo que la indicación es Dega. Pues si solo vamos a dar cobertura lateral, pues puede ser un Salter. Entonces, cada paciente tiene su organización. Les agradezco a todos los asistentes por sus preguntas. Vamos a pasar al caso del doctor Cristian Bravo. Por el momento vamos a desconectar los audios y el doctor Cristian va a hacer su presentación y obviamente nuevamente pueden hacer las preguntas conforme lo quieran hacer, si quieren interrumpirla o esperar al final de la presentación para hacer sus preguntas. Bueno, gracias Dani. Adelante Cristian. ¿La ven? Perfectamente. Bueno, nosotros como ortopedistas infantiles estamos expuestos a estos casos. Y pues este es un caso que me ha tocado a mí desde que llegué de la subespecialidad casi a finales del 2014. Entonces a este paciente lo conozco ya casi 5 años. Es más, la última radiografía que está finalizada la presentación es tomada el día de hoy. Entonces, para que vean cómo nos va. Este es un paciente, perdón, es un paciente de 10 años que tuvo un trauma en el miembro superior izquierdo, jugando fútbol, presenta el trauma, un trauma banal, tiene dolor en el tercio proximal del brazo izquierdo y una leve limitación funcional. Eso fue la consulta en enero del 2015. Fíjense ustedes, estas son las radiografías que tenemos del paciente. Entonces, todos los días vemos a estos pacientes, ¿no? Vemos ahí una imagen lítica del tercio proximal, del fémur muy cercano, no tan cercano a la fisis, diría yo. ¿Cuál sería ustedes, la primera pregunta que les tengo al panel, cuál sería el diagnóstico que ustedes ven? ¿Un quiste óseo aneurismático, un encondroma, un quiste óseo simple o fibroma no ossificante o un sarcoma de Ewing? Quisiera que nos ayuden contestando en los próximos segundos para poder hacer un poco más dinámica la situación. Listo. Listo. Cerramos los votos y quisiéramos ver el resultado. %, quiste óseo aneurismático y 41% quiste óseo simple, 5% fibroma no osificante y 9% Ewing. Pues bien, si veo entonces lo importante de un estudio clínico radiológico
los ortopedistas oncólogos son muy exhaustivos en esto y simplemente es como un examen de sangre para ellos, para ver cómo está un paciente. Es una radiografía y pues se le hizo una biopsia donde el diagnóstico fue un quiste óseo simple. La verdad está dentro de los diagnósticos diferenciales, los que ustedes habían mencionado como primera situación, el quiste óseo aneurismático, pero ahí se ven ya más burbujas y cavitaciones y todo. Entonces, sigamos con el caso. Al tener un quiste óseo simple en estas circunstancias, yo le ofrezco a mi paciente, a Edison, el pelado de 10 años, en esta situación, como está el paciente ahora, porque me lo llegó, pues, con un trauma y es un trauma banal y fue un hallazgo prácticamente. Le colocamos un cabestrillo o le realizamos un tratamiento con acetato de metilprednisolona y aspiración percutánea. O seamos un poco más agresivos y le colocamos, hacemos un curetaje más injerto óseo autólogo, o también podemos hacer un ultrafresado más fenol o alcohol absoluto, o incluso también está escrito, en este caso, una inyección de médula ósea autóloga. Quisiera saber con cuáles de ustedes se inclinan y hagamos las votaciones, por favor. Listo, muchas gracias. Si podemos mostrar los resultados, por favor. Tenemos un 10% cabestrillo, 20% aspiración más acetato de metilprednisona, 53% curetaje más inserto autológico, 13% fresado más fenol o alcohol absoluto y 3% inyección de médula óseo autóloga. Bueno, está como dividido y pues está un poco pegada la situación. Sigamos con el caso. Lo que yo escogí fue la opción B. Le hicimos, si ustedes alcanzan a ver más o menos los orificios donde que hicimos de la entrada con una aguja grande, un calibre grande, le colocamos 150 miligramos de acetato de metilprednisolona, ¿sí? Y pues rellenamos la cavidad y íbamos haciendo como un aspirado, retirando todo y colocando la metilprednisolona. Eso fue en abril del 2015. En agosto del 2015, pues, iba contento porque se estaba mejorando, la verticalización iba mejor, disminuyendo el tamaño en agosto prácticamente a los 3, 4 meses. En noviembre, pues, mucho más contento, ya viendo algo, ya una formación ósea alrededor del quiste, y dije, pues bueno, sirvió el corticoide intralesional. Pero al año siguiente, prácticamente a los 8 meses después, veo ya que no me gustó tanto, incluso veo aquí unas pequeñas lesiones corticales, unos fragmentos corticales. Entonces, mi pregunta, ¿qué vamos a hacer con esta radiografía? Ya al año, después de que me iba súper bien, supuestamente contento, yo feliz, ¿qué? Vamos a observar otra vez otro tratamiento intralesional, como están descrito a veces, que se hacen cada 3 meses, no más de 3 ocasiones. Yo simplemente le hice una y estaba muy feliz. O le repetimos de nuevo. O incluso podemos colocar algunos clavos elásticos de titanio, porque ha aumentado su lesión. Podemos hacer algún curetaje óseo más alguna adjuvancia, o un drenaje percutáneo y colocar trifosfato cálcico. Por favor, quisiera ver sus comentarios. Por favor, procedemos a votar, si fueran tan amables. Listo. Por favor, quisiéramos ver los resultados. Entonces, en la respuesta está observar un 15%, tratamiento intralesional con nueva dosis de acetato 9%, clavos de titanio 21%,
curetaje óseo más coadyuvancia en 52%, que es la respuesta con más porcentaje, y drenaje percutáneo y fosfato tricálcico. Esos son los resultados. Y ahora, Perfecto. ¿qué hay, Gracias. Cristian? Bueno, y ahora pues nada, le dejé, le observé, hermano. Dije, no, no hay más que hacer, esperamos. Y lindo. ¿Qué tal? Lindísimo. Casi me pongo a llorar. Lindo, lindo. Entonces, me pasó esto. Se fracturó, una fractura patológica, obviamente. Ya el quistecito no era tan chiquito, miren lo que pasó. Incluso ustedes ven ahí en la tomografía se puede ver. En la radiografía también se ve el signo de la hoja caída que se fractura ahí en el espatognomónico del quiste óseo unicameral. Y pues, ¿y ahora? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora sí, pues ya no me gustó mucho observar, o vamos por una fijación intramedular con clavos elásticos, le vuelvo a poner un cabestrillo o algún tipo de fijación esquelética más injerto, o ya, pues mejor le transfiero a uno que esté más preparado, que se ha encomendado a la Virgen del Cisne o algo más. Quisiera, por favor, ver ustedes cuáles las opciones que nos dan para seguir discutiendo el caso. Por favor, si proceden a votar. ¿Listo? Las respuestas son fijación intramedular con clavos otra vez de elásticos, 37%, cabestrillo 7%, fijación esquelética más injerto 53%, que esa es la mayor votación, y transferir a alguien que sepa más al 3%. Estos son los resultados, Cristian. Muy bien, Nuevamente, muchas gracias. ¿qué le hizo? Nada, le hice lo más tranquilo, es esperar. Pues hay algunos estudios que dicen que la propia fractura puede ayudar, aunque a veces es un poquito como tranquilizar al ortopedista que está viendo el paciente. Pues no, esto va a hacer que dé un más callo óseo y va a mejorar incluso, y puede incluso hasta curar el quiste. Y fíjese lo que pasó, yo prácticamente en ese caso decidí mantenerlo con cabestrillo y pues fíjense ustedes, ya consolidó la fractura y pues un resultado que me mantiene tranquilo, pero no del todo, porque si ustedes ven acá abajo todavía está el quiste latente, entonces como que este pelado de 10 años ya, bueno, ya iba cuando le vi yo tenía 6 años, ya ahorita tenía como unos 8 años, y fíjense, le esperé de junio y en agosto pasó otra vez lo mismo, se fracturó prácticamente. Y entonces, lindo de nuevo, ¿qué hago? Ya me doy por vencido y perdemos la batalla. No sé qué ustedes qué opinan, qué harían en su caso. Quisiera saber la opinión de Daniel. Hermano, ¿qué haces, mi hermano? No sé, yo te llamo y me dices, hermano, vente desde Quito para acá, ayúdame. Ya has intentado de todo. Creo que al momento se podría manejar con una fijación endomedular elástica, ¿no? Al realizar la fijación endomedular, tú tratas del quiste, manejas el quiste, haces un aporte biológico, das una estabilidad mecánica y generalmente tienden a consolidar esos quistes. Es un quiste bastante rebelde al tratamiento porque la mayor parte de los quistes cuando presentan una fractura espontánea, estos consolidan en la gran mayoría de los casos. En este Yo caso, me así en olvidé, este asunto. ajá, gracias, Daniel. Yo me olvidé de comentarles, en las dos últimas radiografías anteriores yo ya le había puesto matriz ósea desmineralizada, le abrí, le coloqué eso y prácticamente se reabsorbió. Y pues después de eso nos llegamos con esto en agosto. Y 3 meses luego nos pasa esto, que iba muy bien en noviembre, la primera semana, perfecto, ya iba consolidando, incluso haciendo un callito óseo perfecto, y a finales de noviembre se fracturó más abajo completamente. ¿Sí? Ay, dormí fiestas de Cuenca, no dormí nada, ya llegaba Navidad, peor, entonces nada. Mi mejor regalo de Navidad hubiera sido que ese paciente se cure y esté tranquilo y ya, pero nada. Ahí dándole y pues nada, el que se pone la camiseta tiene que ir jugar los 90 minutos, hermano, hasta que salga. ¿Qué podemos hacer? Ya para diciembre, pues, Diosito fue grande y pues nada, mira, se consolidó, estaba tranquilo y dije, bueno, no, esto hay que hacer algo y definitivamente no podemos seguirle haciendo
pues sí, tratamiento conservador, que corticoides, que matriz ósea desmineralizada. Y miren, ya para el 2018 ya vi como que, bueno, creo que se está corticalizando. Finales del 2018, en noviembre, pues perfecto, ¿no? Ya iban un poquito mejor, ya incluso ya veo ya que hay una consolidación, pues ahí como yo mismo dándome ánimos. Uno dice, no, pues sí se ve bien, ahí a lo mejor un poquito de Photoshop también ayudaría ahí para el paciente, ¿no? Entonces, sí, la verdad, sí se puede ver que, la verdad, yo estoy tranquilo con eso. Pero ya en mayo del 2019 de nuevo, ¿qué opinan? En mayo de 2019 ya comienzo a ver de nuevo unas imágenes líticas. Y yo decía, por Dios, que me parta un rayo, yo ya no sé. Eso, definitivamente. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense ustedes, ya dije, no, necesitamos un estudio de resonancia y me trajo la resonancia a finales del año pasado. Y ustedes ven, pues esto es en T2, una imagen hiperintensa, pues prácticamente se ve el quiste. Es grande, ¿no? Prácticamente cuando comenzamos era poquito y yo creo que al hacer cuando le coloqué la matriz ósea desmineralizada, dice ultra pesado y todo, tratando de quitar todo, pero pasó eso. ¿Qué vamos a hacer? Esta es la última pregunta para terminar mi caso, que ya prácticamente estamos en junio, ¿no? Ya 6 meses luego. Necesitamos ya una biopsia urgente. Ahora sí le vamos a colocar los clavos elásticos. De nuevo vamos a tratar de colocar una matriz ósea más fijación. O vamos a colocar un injerto de banco de hueso más una placa biológica. O pues, a lo mejor, observar. Por favor, quisiera que voten, me ayuden con la votación. ¿Listo? A ver, los resultados. Biopsia urgente, 15%. Técnica con clavos elásticos, 38%. Matriz ósea más fijación, 9%. Injerto de banco de hueso más placa biológica, 35%. Y observar, 3%. La técnica Bueno, con clavos elásticos es la que más porcentaje obtuvo, Cristian. perfecto. Yo, la verdad, ya después de esto y todo, dije, no, me fui por la opción de un injerto de banco de hueso más una placa biológica. Y este es el resultado a finales de diciembre. La cirugía que se le realizó. Se colocó aquí los chips que nos mandaron del banco de huesos desde Quito. Ustedes tienen la suerte de estar ahí. Y también tallamos una diálisis de fémur y le colocamos con unos 2 tornillos de corticales. Y prácticamente con eso, contento con el resultado en diciembre. Y esto es a finales de un mes después. Quisiera saber qué opinan, qué ven. Yo no sé, miren, esto fue lo que comenzamos. Esto fue finales de diciembre y un mes después de la cirugía, pues se ve todavía ahí los chips óseos y la placa biológica que se le colocó como soporte en enero. Para finalizar, Regrésale. pues, a ver. Ok. Adelántale. No. Ahí, o sea, ahorita yo no le haría nada más que esperar. Obviamente estás en enero del 2020, te toca esperar, ver que eso se consolide, pegue. Da miedo como que la tapa cortical se estuviera aflojando los tornillos, entonces uno dice, se termina de soltar eso y no va a ser cortical, pero mientras estén esos tornillos, aguantar a ver si es que eso se pega y se hace cortical ahí, ¿no? Hasta ese punto yo no le hubiera hecho nada más, sino que esperar. Obviamente restringir movilidad y actividad física lo que más se pueda, pero no le hubiera intervenido nada en ese punto, ¿no? No sé, Dani, si es que tú ya viendo eso hubieras hecho algo más, yo hubiera esperado ahí. Al momento, así como está, yo no le haría nada. El injerto que le colocaron tiene un área de trabajo bien corta. Da miedo que eso se mueva, se afloje. No le veo un cambio importante con la radiografía anterior. Si ya decidieron esperarle, yo esperaría hasta ver si consolida porque es muy poco tiempo. Y sigo pensando que cuando
es una evolución un poco tórpida de un caso de un quiste óseo simple, porque normalmente tienden a consolidar. Y si recidiva, yo le hubiera fijado con un clavo endomedular de inicio. Y si ya tengo esa imagen activa en todas esas radiografías, una biopsia en alguno de los procedimientos que se hizo, hubiera sido importante tenerla. Y ya llegando acá, esperaría así con este caso a ver si se integra esa cortical. Perfecto, pues eso es en enero. Y esto es la radiografía de hoy, 3 de junio, día de Ponseti, pie equinovaro. Lindo. Así está hoy. Si ustedes alcanzan a ver, la cortical medial, la cortical interna está fracturada y pues obviamente estamos viendo que hay signos de aflojamiento de acá. Está como que el tornillo lo está saliendo, se está aflojando. Entonces es muy probable, no hablé con el papá o algo, que el niño pues en esta cuarentena se está moviendo mucho, está haciendo muchas actividades, todo. Entonces lo que hice hoy, hablé con el padre, dije que hay que restringir carga, porque realmente no esperaba este resultado. Yo esperaba, dije, bueno, el webinar que dice que Francisco, hoy necesitamos un caso, digo, hermano, voy a ir a buscar las placas, mañana debe estar feliz. Pues hoy traje y les puse estas cosas, que es hoy. Yo pensé ya decir, mira, la resolución del caso fue lo máximo, pero ahí me quedé. Compañeros, muchas gracias, este es mi caso. Cosas por hacer, preguntas. Definitivamente es un caso que yo todavía estoy pariendo, como perdona la palabra, pero sí, quedé lindo con este caso prácticamente. Y es así, es hoy lo que tengo. Me da mucho miedo lo que dijo Daniel, esta área de carga, pues fíjense ustedes, puede fracturar completamente y ahí sí no sé qué vamos a hacer. Se está resolviendo, se está absorbiendo el injerto y pues rogar de nuevo a la Virgen Santísima que me apiade y que pues que ya pase rápido esta pandemia y el muchacho se quede quieto y no esté haciendo más ejercicios físicos en casa locos y pues esperemos a ver qué pasa. Sus comentarios, discusiones, pues bienvenidos sean. Sí, bueno, como siempre la cuestión es que se nos coge el tiempo, ¿no? Pero preguntas importantes que hay. ¿En algún momento, Cristian, pensaste hacerle otra biopsia? Que me parece una pregunta súper válida. Siempre a veces las biopsias hay que tener mucha confianza en su patólogo y sí, uno se confía en que el resultado del patólogo sea el adecuado. Además, viendo uno la radiografía, dice, sí, va por ahí, porque si uno le sale el patólogo en condroma, pues obviamente va a dudar del patólogo. Pero si uno hace una biopsia con esa primera radiografía, digamos que sí, pero creo que es muy válida la observación de algunos panelistas de decir, otra biopsia antes de más tratamientos. ¿Lo pensaste? De hecho, cada tratamiento que iba pidiendo una biopsia. De hecho, fueron como 4 biopsias más o menos de las que hice. Fue cuando le hice tratamiento intralesional con mertidosis desmineralizada y 2 más que fue cuando, antes de esta cirugía también te pedí, fueron 3, 4 biopsias y pues todas dieron un quiste óseo simple. Uno que había un quiste óseo aneurismático, pero fue una muestra que se fragmentó. El problema de la fragmentación y que se ve en la placa a veces, si tocas tú la suerte, te da un buen patólogo, te ve una esquina y te dice una cosa, va a otra esquina, entonces a veces no es tan bueno dividir la muestra o algo, eso nos pasa mucho y a veces no. Llévese una muestra afuera del hospital, otra aquí y otra al otro lado a ver. Y a la final llegan con 3 diagnósticos y a la final no terminas haciendo nada. Entonces, eso es algo... Claro. Pero bueno, ahí lo tengo. Y ahí está. La otra pregunta es realmente necesario, o sea, decir, ¿no pensaste en darle estabilidad ya con la segunda fractura? No. Creo que es muy válido el hecho de que si es que un quiste óseo neurismático se fractura, la gran mayoría, y eso que fue raro para mí la pregunta, porque realmente yo sí soy de otra escuela, si a mí un quiste óseo neurismático se fractura, yo pongo un cabestrillo o un yeso de primera opción, antes de ponerle ningún tratamiento, porque muchas veces ese es el resultado. Pero en cambio, si hay refractura, generalmente ahí sí ya cambia la cosa. Es decir, si tú ya tienes 2 fracturas, probablemente ya, sobre todo, hay una cosa que sí quiero que me comenten ustedes dos. Yo le veo que ese quiste crece de tamaño.
Es decir, ese quiste con la primera fractura no se resuelve, sino que más bien para las siguientes fracturas va aumentando de tamaño. Entonces yo digo ahí, como tú hiciste, reintervenir. Ahí sí ya quitar curetaje. Ya vamos a discutir y Dani, quisiera también que me des tu opinión en cuestión del curetaje, porque hay óxido nitroso, hay fresado de alta velocidad, hay curetaje simple, más todas las terapias coadyuvantes que uno puede poner en un quiste. Pero eso ya es cuestión de estadística y que cada uno más o menos escoja su método que le gusta, pero creo que a la final va por que hay que hacer curetaje en la membrana del quiste, si no eso no se va a curar. Y viene la pregunta, darle estabilidad. Claro. Personalmente yo pienso, y como mucha gente dice aquí también, haberle dado otra, un poco más de estabilidad hasta que eso fragmente, ¿no? Cristian, gracias por el caso, o sea, es un casazo chéverísimo y obviamente todas estas críticas son retrospectivas porque siempre el que lo ve retrospectivo lo ve facilísimo. La cuestión es estar ahí al frente del cañón, ¿no? Dani, lo más rápido que puedas, por favor. En cuanto al tratamiento de estas lesiones quísticas, ¿no? Todas las intervenciones que realicemos tienen una recidiva desde el 5 hasta el 30%, dependiendo de las series que consultemos. La única que no tiene recidiva es la resección del tumor. Resecas del tumor y haces un aporte biológico. No es para el caso, el manejo es un poco complicado, es un manejo bastante atípico. Normalmente tienden a solucionarse cuando se fracturan. Creo que, como tú dijiste, ¿no? Mirarlo desde atrás hacia adelante es fácil. Haber tomado la decisión de enclavarlo. Yo he tenido algunos casos que se me han refracturado y cuando se me refracturan tomo biopsia y fijo. Y me ha ido mejor. Ojalá no se te afloje eso porque si no te va a tocar hacer eso. Cristian, varias, o sea, observaciones, gente que dice, y yo también estoy de acuerdo, si te falla esto, ¿qué harías? Yo también estoy de acuerdo que el paso siguiente a esto es resección probablemente un poco más amplia y ponerle un peroné vascularizado con una mejor estabilidad. Porque si esto te sigue creciendo y te sigue fallando, vas a tener un déficit óseo grandísimo y no vas a tener dónde anclar nada. Porque ahorita clavo intramedular probablemente para la primera fractura, pero con esta refractura, con ese trazo oblicuo que tuviste la segunda, obviamente esto le vuelve una lesión ya no de 2 centímetros, sino una lesión larguísima. Entonces, si te falla esto, y perdón que sea tan franco, creo que va al fracaso. La última. Sí hay gente que te recomienda peroné vascularizado y creo que es una muy buena opción. No sé qué has pensado, Cristian. En caso de que te falle esto, ¿no? Porque si en 3 meses me mandas la radiografía que está pegado todo, chuta, como el Dani que le puso espica esa cadera luxada y una férula y uno dice loco, pero bueno, te fue bien. La cuestión es que si esto no pega, ¿qué vas a hacer con este paciente, no? No, mi hermano, pues ahí está el problema, por eso te traigo acá, para que vean ustedes cosas que lamentablemente creo que esta cuarentena hizo que el muchacho, de hecho hoy le vi y está moviendo muy bien y está haciendo muchas actividades y yo me confié mucho, la verdad, no, pues haga su vida tranquilo, sin problema, pero este muchacho está haciendo pesas, está moviendo, está haciendo sus actividades y esto hizo que se mueva, incluso ustedes ven, alcanzan a ver la fractura y todo. En caso de que esto no funcione, la verdad, no sé qué seguir porque es un caso bien complicado. Puede ser una opción el injerto, el peroné vascularizado, pero eso es muy complicado porque necesitamos gente con experiencia en microcirugía y todo. Claro. Y pues, Claro, necesitas un cirujano plástico. Bueno, un stroke intracavitario, mejor con un clavo endomedular biológico y fijarle con una placa o algo más de estado en los tornillos, pero la verdad, esperemos a que la biología también nos ayuda. Yo les tengo una pregunta. Sí. No sé si tienen experiencia con el peroné no vascularizado. ¿Hasta qué longitud usarían un peroné no vascularizado en el caso de que realizarían una resección en este tipo de pacientes? A ver, yo he tenido 3 casos de peroné no vascularizado, es decir, yo tengo un cirujano plástico que trabaja conmigo y hace peroné vascularizado excelentemente bien, pero sí he tenido casos de peroné no vascularizado y realmente es increíble cómo funciona. Es decir, uno Sí. fue
relativamente fácil en el sentido de que le hice un peroné pro tibia en un caso de una osteomielitis de un paciente que tenía perdida la tibia y era un paciente que no era candidato para reconstrucción, ni tutores, ni nada. Pasé el peroné a la tibia, pero lo pasé de una manera delicada con ciertas inserciones de los peroneros, de los músculos, y pegó impresionantemente bien. Y otro paciente también con un tumor de células gigantes en cúbito, y le pasé el peroné no vascularizado, porque lastimosamente en la toma del injerto del peroné se perdió la arteria y pasamos el peroné pero no vascularizado. Y fue excelentemente bien. O sea, consolidó fantástico y hubo unión perfecta. Y un tercer caso muy similar también, por una agenesia, que para darle longitud al cúbito también usé un peroné vascularizado y también se unió. Es decir, obviamente la mejor opción es peroné vascularizado, pero con el perdón de los asistentes, yo sé que me van a decir que estoy loco, pero creo que el peroné no vascularizado muchas veces también funciona, ¿no? No creo que sea como primera opción, pero creo que también funciona bien en muchos casos, ¿no? Bueno, yo tengo un solo caso que es una pseudoartrosis congénita de tibia, que me funcionó muy bien, pero tibia, pero nada más. En cuanto a las longitudes, no tengo mucha experiencia, nada. Ajá. Dani, te colgaste, ¿estás ahí? Creo que se acabó. Parece que tuvo un problema con el internet. La otra cosa que obviamente dicen los asistentes, Cristian, es ¿por qué no haberle dado una estabilidad mayor, inclusive con tutores de externos o placa? Sí, pues obviamente uno dice tal vez a este aporte biológico que le has puesto a este quiste, tal vez un aporte, pues son cosas de experiencia, ¿no? Uno con todos estos casos también uno aprende, pero creo que tal vez sí una fijación externa o interna con placa, lo que quisieras darle estabilidad a clavos intramedulares, porque sí, obviamente estos necesitan no solo biología, sino también muchas veces un poco de estabilidad. Difícil caso. Y creo que debe haber muchos traumatólogos más oncológicos en esta parte que sí, obviamente tienen sus opiniones todas muy válidas. Y sí, mucha gente recomienda que si es que esto falla, que lo mandes a un traumatólogo oncológico, ¿no? Oncológico, claro, sí, o sea. Yo creo que, bueno, esperemos, esperamos, yo tengo un control nuevo el próximo 3 de julio, entonces en un mes vamos a ver, restringir mucho la movilidad porque yo creo que eso fue un factor predominante, pues, moverse mucho y todo recién, y prácticamente llegó después de la pandemia y toda esa cosa, fue un complique, recién le volví a ver a los 4 o 5 meses, entonces eso fue porque siempre es bueno estar después de estas cirugías grandes, estar pendiente de ellos y no querían salir de la casa y todo, pues entonces uno también se confía, ¿no? Creo yo que muchas veces también esto nos da lecciones de que debemos apoyarnos en nuestros colegas, ¿no? Es decir, a veces los manejos multidisciplinarios entre un ortopedista infantil y un traumatólogo oncológico son importantes. Pero bueno, muchas gracias por los casos, son casos de aprendizaje. Nos hemos pasado un poco el tiempo de la reunión. Les agradezco a todos los asistentes por las preguntas. Cristian, muchas gracias por tu presencia. El doctor Daniel Mosquera creo que ya no se pudo conectar. Se está conectando. Agradeciéndole también su presencia. Dani, ahí estás. Dani, habíamos acabado ya la reunión. Muchas gracias por tu caso, muchas gracias por tu presencia. Gracias a ustedes dos por colaborar con esta reunión y pues obviamente espero tener nuevos sitios de charla y casos para discutir que son muy enriquecedores para todos. Muchas gracias. Les agradezco por su presencia y les agradezco a todos los asistentes por la reunión. Muchas gracias y una buena noche. Gracias y hasta luego. Gracias, Cristian. Gracias. Un abrazo, amigo. Chao, Cristian.